Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial a través de Canal 44 y Canal 44.2. Nos encontramos en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, donde esta tarde el doctor Manuel Castells Oliván va a dictar una conferencia magistral sobre creatividad y cultura digital. Y bueno, pues está llegando la gente ya a este recinto para escuchar al doctor Manuel Castells, autor de varias obras muy importantes para entender cómo se ha movido la sociedad en los últimos años, cómo los movimientos sociales, cómo la era de la información ha impactado en las distintas sociedades, cómo diferentes movimientos se han desarrollado en este contexto de la sociedad de la información, como él mismo la ha llamado en varias de sus obras. Y bueno, pues esto se desarrolla en el marco del 15º Encuentro Internacional de Humanistas, que ha sido históricamente organizado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya en un par de meses prácticamente estaremos arrancando motores, 2 meses y medio estaremos arrancando motores justamente con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, una serie de invitados especiales están llegando ya aquí al Paraninfo Enrique Díaz de León. El doctor Manuel Castells ya está justamente aquí en el Paraninfo, esperando solamente que llegue el momento para salir y dictar esta conferencia para justamente entender a esta sociedad digital, a esta sociedad llena de creatividad y cómo está impactando en las diferentes cuestiones de la vida diaria. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de la vida del doctor Manuel Castells. En un momento más le vamos a presentar justamente una cápsula para hacer un recorrido por la vida y obra del doctor Manuel Castells, que recordemos estuvo exiliado en gran parte del franquismo, de la dictadura de Franco en España, y por supuesto vamos a hacer un recorrido por las obras que tiene el doctor Manuel Castells para entender un poquito más de lo que ha hecho, de lo que ha escrito, de lo que su pensamiento ha impactado en la sociedad, y que por supuesto parte de eso hoy vendrá a compartir con nosotros aquí a Guadalajara en el marco de este encuentro. Vamos a conocer un poquito más del doctor Manuel Castells. El doctor Manuel Castells Oliván es sociólogo, economista y catedrático de Comunicación y Sociedad de la Universidad del Sur de California, la Universidad Abierta de Cataluña y del Instituto de Estudios Globales de París. Nació el 9 de febrero de 1942 en Albacete. Es exiliado político en 1962 y 2 años después obtiene la licenciatura en Derecho y el doctorado en Sociología, ambos por la Universidad de París. Posteriormente, es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y el doctor de Estado en Letras y Ciencias Humanas por la Sorbonne de París en 1983. Uno de sus estudios más recientes es el contrapoder de los movimientos de jóvenes en Nueva York, las naciones árabes y otros países, que a pesar de las diferencias entre sus movimientos, comparten los nuevos canales de comunicación, lo que origina un cambio de 180 grados en el entendimiento de la dinámica social, política y económica, y que abre perspectivas para la unificación de fuerzas contrainsurgentes. En 2013, la Universidad de Guadalajara le entregó a Manuel Castells el título de doctor honoris causa por sus contribuciones a la sociología y la comunicación en el marco de la sociedad de la información. Bueno, esto es parte de lo que es el doctor Manuel Castells, y sobre todo algo importante que se mencionaba en esta información, en esta pequeña pieza, el tema de los movimientos sociales, y hace referencia particularmente a los movimientos de la llamada primavera árabe, que a partir de 2011, finales de 2010, comienzo de 2011, generó una serie de revoluciones, pero no una revolución armada, digamos una revolución donde hubiera guerrillas, sino más bien a través de la información, a través de los diferentes canales de comunicación digital, a través de Twitter, por ejemplo, se organizaban las personas para acudir a las principales plazas públicas a manifestarse y sobre todo a pedir cambios de régimen en sus respectivos gobiernos. Y justamente eso provocó un amplio y muy interesante análisis del doctor Manuel Castells, que en un momento más estará, insisto, con nosotros hablando justamente
justamente sobre creatividad y cultura digital. En este contexto donde la información avanza rápidamente, donde las redes sociales incluso se van transformando poco a poco, y también eso genera una sociedad mucho más fuerte, mucho más, digamos, encaminada a estos movimientos rápidos y vertiginosos, esta sociedad de la información. Y a continuación vamos a ver una pieza que habla justamente sobre el trabajo que ha realizado el doctor Manuel Castells, un trabajo académico fundamental, un trabajo muy importante en la obra literaria también, y sobre todo dando charlas, conferencias a muchísimas naciones, y también incluso sus libros se han traducido a varios idiomas, a más de 22 idiomas en este caso. Vamos a escuchar parte de lo que es la obra, el trabajo del doctor Manuel Castells. El economista y sociólogo Manuel Castells es autor de numerosos libros, productos de su trabajo de investigación sobre la realidad actual, desde la crisis en Europa, el derrumbe de la democracia liberal y la pérdida de legitimidad que atraviesan los sistemas políticos en todo el mundo, hasta el surgimiento de prácticas y organizaciones que representan valores alternativos. Asimismo, ha dedicado sus últimos trabajos a analizar lo que él denomina la sociedad red, con la eclosión de nuevos movimientos sociales que están surgiendo en el mundo gracias al uso de nuevas plataformas de comunicación en línea. Manuel Castells fue catedrático de Sociología y de Planificación Urbana en la Universidad de California en Berkeley. Ha enseñado en el MIT en Oxford, en Cambridge, en Hitotsubashi de Tokio, en la UNAM, México, y en la Universidad Autónoma de Madrid. Es catedrático de la Academia Europea, de la Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales y de la Real Academia Española de Ciencias Económicas y Financieras. Su trilogía, La Era de la Información, ha sido traducida a 22 idiomas. Bueno, lo que ya lo comentábamos, esta trilogía sobre la era de la información, a 22 idiomas se ha traducido esta obra. Y otro de los libros muy importantes de Manuel Castells es Comunicación y Poder, que tiene que ver con el tema de la política y cómo se comunica la clase política, cómo hay una correlación entre la comunicación y la clase política, cómo hay una relación también con el periodismo, e incluso lo escuchaba dictar una conferencia en el marco de los 100 años del periódico El Universal, donde hablaba justamente de cómo es la nueva relación entre los medios de comunicación y la política, y cómo se ha dejado incluso de hacer trabajo de investigación profundo por parte de los medios de comunicación para dar paso incluso a las llamadas filtraciones. Muchas veces la misma clase política, los mismos intereses hacen que vengan este tipo de prácticas de filtrar información, investigaciones que se hacen en los propios despachos de los políticos y que se publican en distintos medios de acuerdo a distintos intereses. Y también hablaba sobre el tema de las filtraciones a nivel interno, en un mismo grupo político, en un mismo partido político, ni siquiera un tema de hacer periodismo para atacar a otro enfrente, a un partido distinto al suyo, sino simplemente a veces internamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos completamente en vivo a través de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, ya a punto de escuchar al doctor Manuel Castells aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Regresamos. En este día en que atestiguamos la conferencia magistral Creatividad y Cultura Digital, nos acompañan presidiendo este acto la vicerrectora ejecutiva de nuestra Universidad de Guadalajara, doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta.
el rector general de nuestra alma mater, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro. Y nuestro conferencista magistral de este día, el doctor Manuel Castells Oliván. Para la presentación del conferencista y lectura de semblanza, queda en uso de la palabra el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Distinguido doctor Castells, investigadores, profesores, estudiantes, amigos de la prensa, señoras y señores, sean bienvenidos al Paraninfo Enrique Díaz de León, donde hoy tenemos el privilegio de recibir nuevamente al doctor Manuel Castells Oliván, dictando la conferencia que lleva por título Creatividad y Cultura Digital. Ofrezco a usted, distinguido doctor Castells, en nombre de la comunidad universitaria, una cordial bienvenida a nuestra casa de estudio. Es un honor y un gusto volver a contar con su presencia en este recinto en el que le fue otorgado el título de doctor honoris causa en el año 2013 y en el que también 12 años antes, en abril del 2001, impartió la conferencia titulada La globalización, identidad y política en América Latina, el albor de un nuevo siglo. Si bien el doctorado honoris causa de esta institución le fue conferido por sus contribuciones en el ámbito de la docencia, la investigación y la cultura, reconocemos ampliamente en usted a un científico cuya obra ha enriquecido las ciencias humanas y sociales contemporáneas, en especial en temas de gran actualidad como el urbanismo, las nuevas modalidades de comunicación e interacción, la era de la información y la sociedad red. En la Universidad de Guadalajara reconocemos en usted a un humanista, investigador y pensador crítico y comprometido con el análisis de los fenómenos más importantes de la sociedad contemporánea, en particular aquellos relacionados con la comunicación, la ciencia y la cultura. Sus aportaciones han revolucionado la teoría social de finales del siglo XX y principios de este siglo XXI, y le han merecido no solo el reconocimiento de esta comunidad, sino de varias universidades, redes académicas, asociaciones científicas, gobiernos y organismos de la sociedad civil de todo el mundo. Una semblanza de nuestro distinguido conferencista al menos tendría que mencionar que el doctor Castells es catedrático, titular de la cátedra Wallis-Sannenberg sobre tecnología de la comunicación y sociedad en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. También es catedrático emérito de Sociología y Planeación en la Universidad de California, Campus Berkeley. Ha sido profesor visitante en diversas instituciones educativas, entre las que destacan el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Oxford. Es director de investigación en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge y miembro distinguido del St. John's College en Cambridge. Ha publicado 32 libros, entre los que se encuentra la trilogía La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura, traducida a 22 idiomas, Comunicación y Poder, y su último libro, Ruptura, la crisis de la democracia liberal.
Es miembro de las Academias Americana de Ciencia Política y Social, de la Británica, de la Europea, de la Mexicana en Ciencias y de la Real Académica Española de Ciencias Económicas y Financieras. Fue miembro fundador del Consejo Europeo de Investigación y del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Ha recibido una gran cantidad de distinciones, entre las que destacan la medalla Erasmus, el premio Holberg del Parlamento noruego, el premio Balzán de la Fundación Internacional Balzán, premio Eulalio Ferrer y el Premio Internacional de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, México, Cultura 21. Recientemente, en 2017, la Universidad de Cambridge y la Universidad Autónoma de Barcelona le otorgaron el título de doctor honoris causa. También ha sido nombrado caballero por el mérito de la causa científica y ha recibido las distinciones del Orden de las Artes y Letras de Francia, la Orden del León de Finlandia, la Orden Gabriela Mistral de Chile, la Orden Militar de Santiago de la Espada en Portugal y la Cruz de Sant Jordi en Cataluña. Más allá de su prolífica y trascendente obra, desde hace más de 4 décadas, el doctor Castells es un formador de investigadores y pensadores críticos quienes continúan enriqueciendo su legado. Agradezco profundamente la presencia del doctor Castells, que sin duda ha generado una gran expectación en la comunidad universitaria. Seguro de que su conferencia será interesante y sustancial como cada vez que pisa este Paraninfo, le reitero, la más cordial de nuestras bienvenidas. Buenos días. En primer lugar, permítanme que exprese mi agradecimiento a la Universidad de Guadalajara y al interés de los presentes, sobre todo de las personas más importantes de cualquier universidad, que son los estudiantes. Quisiera también agradecer al rector general de la universidad, doctor Navarro, por su invitación y muy especialmente a la vicerrectora ejecutiva, a la doctora Carmen Rodríguez Armenta, mi amiga y mi colega. Y sobre todo sin demasiada formalidad, porque en cierto modo considero esta universidad mi casa. Ustedes me integraron en su comunidad universitaria al otorgarme el título de doctor honoris causa, y desde entonces siempre he intentado ser fiel a los principios de excelencia académica y rectitud moral que ustedes representan. Y continuaré haciéndolo, naturalmente. Mi conferencia de hoy se sitúa en el marco de su encuentro internacional sobre humanismo y humanismo digital. Y que en ese sentido es un tema que es menos conocido en mi investigación, pero al que me referiré a través de un tema que sí he estudiado, que es la transformación de la creatividad en un entorno digital. Y la creatividad es, yo diría, un proceso fundamental, porque la creatividad y su derivada, la innovación, son las fuentes fundamentales del progreso material de las sociedades a través del incremento resultante en la productividad y la competitividad de las empresas, los territorios y los países. También la creatividad es la fuente de producción de significados, a través, por tanto, de las diferentes expresiones culturales y artísticas.
Pero ¿qué es la creatividad? En realidad es algo que se define muy simplemente, mucho más difícil entender cómo ocurre. Pero la creatividad es la capacidad humana de crear nuevo conocimiento o nuevo sentido. Tan sencillo como eso y tan difícil de hacer. Y la innovación es el proceso mediante el cual, a partir de la creatividad, se añade valor a un producto o a un proceso. Ese valor añadido puede ser valor de cambio, monetario, financiero, o puede ser valor de uso a través de la utilidad para las personas, para la sociedad, para las administraciones. Por tanto, cuando mucho en el mundo empresarial, por ejemplo, se habla mucho de innovación, pero también en la administración, la innovación no puede suceder sin creatividad. Primero se crea y luego se procesa, se adapta a partir de los procesos de innovación. Y sabemos que hay una amplia investigación sobre esto, que la creatividad y la innovación son procesos mentales mediante el proceso de activación de la mente. Pero este proceso mental, que obviamente se efectúa en nuestras redes neuronales, como todo en nuestra mente, este proceso se desarrolla en interacción con un contexto cultural y social, valores y creencias, y con un contexto espacio-temporal, formas materiales de espacio y de tiempo que incluyen el entorno natural. Y por tanto, como todo proceso mental humano, se relaciona con procesos sociales que también están organizados en redes. Vivimos en la sociedad red. Por consiguiente, ¿qué somos últimamente como entidad biológica? Somos redes neuronales en interacción con redes sociales y redes naturales. Por tanto, la creatividad, como toda acción humana, se origina mediante el cruce de las fronteras biológicas de cada persona para relacionarse con otras. En cada persona reside el cerebro originante de la creación y esa creación se relaciona con otros procesos de creación y recepción en otras personas a través del cruce de nuestras fronteras biológicas. Este cruce de fronteras es lo que llamamos comunicación. De hecho, la comunicación es el fundamento social de la vida humana, como especie esencialmente social, basada en la comunicación significativa. Por eso, después de muchos años trabajando y enseñando sociología, economía, planeación, urbanismo, decidí que me tenía que especializar en comunicación. ¿Y cómo saber algo de comunicación? Pues me hice profesor de comunicación, así tuve que aprender algo, pues si no, no hubiera sabido qué decir en las clases. Esta comunicación se construye, a partir de ella se construye la cultura, o más bien las culturas, siempre en plural. Es decir, el conjunto de valores y creencias que orientan la conducta. Porque, de hecho, estas culturas están incorporadas siempre en las instituciones y organizaciones que organizan y regulan y dominan la acción humana. Las culturas se materializan en instituciones y organizaciones. Entonces, los procesos de comunicación en ese contexto dependen de las características de quienes envían el mensaje, de las características de quienes reciben el mensaje y de la tecnología de comunicación a través de la cual se organizan los mensajes. O sea, el proceso material mediante el cual las señales significativas son producidas, transmitidas, recibidas e interpretadas. Las culturas contemporáneas, en ese contexto, son producidas y modificadas en gran medida por un proceso de comunicación digital.
en el que las señales son enviadas y recibidas por dispositivos de base microelectrónica y por redes de comunicación digitalizadas. Les recuerdo un simple dato, que no voy a llenarles de datos, porque lo importante son las ideas, porque los datos se encuentran en Internet y pueden perfectamente encontrarlos. Pero algo simplemente como forma de comunicar una idea. Miren, en el año 1991 se hizo la primera encuesta sobre cuántos usuarios de teléfonos celulares, móviles los llamamos nosotros, había en el mundo. 16 millones. En este momento, en un planeta de 7.700 millones de humanos, hay 7.000 números, 7.000 abonados, suscriptores de teléfonos móviles. Es decir, que el planeta está totalmente conectado. Si descontamos los niños de menos de 3 años que todavía no tienen su número personal, pero ya ocurrirá pronto, ya los están reivindicando, como ustedes saben, estamos realmente conectados. Y de esos, la mitad son smartphones, es decir, una computadora en un celular. Y la proyección a 10 años es que el 80% sean smartphones. Eso es nuestra sociedad, nuestro planeta, en el que además, bueno, obviamente la expansión de Internet es igualmente espectacular. En el primer survey, en el año 96, había como 40 millones de usuarios, ahora hay 4.000 millones y ¿por qué no hay más? Es simplemente porque falta que los teléfonos que todavía no son digitalizados pasen a esto, porque la expansión de la comunicación es ahora solo por satélite. Por consiguiente, los teléfonos van primero que los usuarios de Internet. Entonces, afortunadamente, aún existe la comunicación interpersonal, directa, cara a cara entre las personas, sin mediación electrónica. Pero cualquier tipo de comunicación opera ya condicionada por un hipertexto digital, que es lo que constituye el marco de referencia para cualquier acción humana. Y esto obviamente es su experiencia personal, no estoy hablando de un mundo de ciencia ficción. Entonces, la creatividad, que les recuerdo que es el acto fundamental a través del cual se progresa materialmente y espiritualmente, la creatividad opera de forma específica en ese nuevo contexto digital. Y esa es mi conferencia. ¿En qué forma específica opera la creatividad? La transformación operada a través de Internet ha sido absolutamente vertiginosa, no solo en la sociabilidad, sino en los negocios, en la investigación, en la política y también en la producción y el consumo cultural. Con efectos indeterminados, es decir, no es Internet el que produce ningún efecto. Es la sociedad y los procesos culturales y mentales los que producen efectos, pero la forma en que producen esos efectos varía extraordinariamente si es a través de Internet. ¿Y qué efectos son esos? Pues no son predeterminados. No es, como dicen muchos medios de comunicación, efectos o de alienación o, al contrario, las utopías de que todos somos felices comunicando todo el día en la red. No, son los efectos que determina la investigación científica. Los efectos que nosotros analizamos y encontramos a partir de datos duros con metodología científica rigurosa. Así sabemos lo que es Internet, no de otra manera. Porque todo el mundo habla de Internet, generalmente para criticar a sus hijos, como si fuera algo que todos somos expertos. Pues no somos más expertos en Internet sin saber con los datos duros qué pasa en Internet. Lo que ocurre es que el cambio tecnológico y, por tanto, social y cultural que ha conllevado, coevolucionado entre la sociedad e Internet, ha sido vertiginoso. Miren, las redes sociales hoy día son fundamentales en todo, absolutamente en todo. En el
negocio, en la política, en los movimientos sociales, en la cultura, etc. Bueno, no había redes sociales en el sentido que las entendemos hoy día basadas en Internet hasta el 2002. La primera red fue, no lo que todo el mundo piensa, sino fue Friendster en San Francisco, en 2002. Facebook viene del 2004 y luego se desarrollaron muchas más, como ustedes saben, y las primeras que se constituyeron en empresas más fuertes han intentado oligopolizar el mundo de las redes adquiriendo las otras, como Facebook con WhatsApp o con Instagram o Google con YouTube, pero andan muchas más. Ahí está, todavía está LinkedIn, Flickr también está siendo absorbida. Y de hecho surgen constantemente. Por ejemplo, para los activistas del mundo hoy día, la red elegida, la red preferida es Telegram. Telegram fue, ¿por qué? Simplemente porque está, no dirían totalmente encriptada, como dicen sus defensores, pero más encriptada que las otras. WhatsApp está encriptadita, no del todo, pero Telegram está realmente encriptada, pero ninguna encriptación resiste a las agencias de inteligencia burocráticas del mundo. ¿De acuerdo? O sea, que no crean que con que tengan Telegram ya están a salvo. No, nadie está a salvo de nada. Pero Telegram, lo digo simplemente porque es un ejemplo de lo que está pasando en el mundo, fue creada por dos hackers rusos, por razones obvias, que por razones obvias tuvieron que escaparse rápidamente de Rusia e instalar la red en Alemania, y tiene 200 millones de usuarios ya. O sea, no es una redecita, ya es una red. Y aumenta exponencialmente, de modo que la extrapolación a un año es que como mínimo habrá más que doblado 500 millones de usuarios, etc. ¿Bien? Bueno, obviamente el gobierno ruso ya la ha prohibido, los tribunales rusos ya la han condenado, pero miren por dónde. Siempre la regla en toda la historia universal es que donde hay dominación hay resistencia a la dominación. Esa es la ley número 1 de la naturaleza humana. Y gracias a eso no vivimos en universos totalitarios eternos. Entonces, julio pasado, en julio del 2018, por primera vez en el mundo, hubo una manifestación de miles y miles de personas en las principales ciudades rusas para defender Telegram. Primera manifestación de defensa de una red social concreta. ¿Por qué? Porque para todos los jóvenes que se manifestaron, Telegram era no solo su acceso a la red, a Internet, a servicios de todo tipo, era su defensa de su privacidad y de ellos mismos. Y esto es lo que está ocurriendo. Y en China también hay, obviamente, otra cantidad de redes, y no hay Google, pero está Weibo, etc. Constantemente surgen nuevas redes, algunas más o menos legalizadas, otras no, y es que la barrera de entrada en crear una red hoy día es muy baja, muy baja. ¿Por qué? Porque el conocimiento tecnológico, afortunadamente, está ampliamente difundido en el mundo. Muchos de sus estudiantes de ingeniería o de computación saben exactamente cómo montar una red, perfectamente. Y el cálculo de la inversión inicial necesaria para que haya una red colgada ya en Internet y funcionando son unos $50.000. Comparen esto con crear una cadena de televisión, por ejemplo, o un periódico. La radio es distinto. Afortunadamente las radios están proliferando de manera mucho más descentralizada. En cierto modo, lo que estamos es en un mundo en que además todo el mundo cree que las redes son Facebook y Twitter y ya. Pues no. Las redes es lo que la gente hace para cuando quieren enredarse. Y esto es mucho más amplio. Entonces, en todas esas redes hay procesos de creación cultural, en el sentido más amplio del término. Toda clase de culturas. En un mundo de redes en que es indiferenciado
en términos de sus contenidos y de sus dinámicas, ha dejado de existir la separación entre la alta cultura, la cultura clásica, la cultura popular, la cultura comercial. Todo está mezclado. En todo hay una parte de todo. ¿Qué hay más popular que la música pop? ¿Y qué hay más comercial que la música pop? Y ambos son procesos de creación. Y tomando el ejemplo de la música pop, se caracteriza por una constante creatividad de renovación de estilos y audiencias. Bueno, en la música pop hay hoy día del hip hop tradicional al dubstep para drogatas. Entonces, cada uno toma su tipo de cultura popular. Y si no lo hay, los inventan. Y eso es la creatividad. La creatividad, además, se extiende no solo a los contenidos, sino a la propia creación tecnológica, a los propios instrumentos, que también opera en red y también, en la mayor parte de los casos, en red abierta. Lo más importante en este aspecto, como ustedes saben, es la creación colectiva de software en código abierto, con sus expresiones más libertarias, como el software libre de copyright y copyleft, pero también múltiples formas de código abierto. El más famoso históricamente ha sido Linux y sus múltiples derivados. Y que lo más importante aquí es que hay una cultura de creación colectiva de código abierto que se trabaja sobre el kernel del software, sobre la base del software, y luego cada uno, a partir de ese código abierto central, cada uno hace lo que quiere. Y unos hacen revoluciones, otros se montan un negocio, pero todo el mundo pasa por ese proceso de creación y desarrollo de la innovación a partir de esa creación. De hecho, la historia de Internet es una historia de creación libre y compartida y sin objetivo comercial directo de todos los padres de Internet. Vint Cerf y Robert Kahn, cuando hicieron los protocolos de Internet. Usted sabe, Internet sí, tiene que haber telecomunicaciones, pero fundamentalmente son códigos. Eso es lo diferente de las otras tecnologías de comunicación. Los códigos TCP/IP creados en 73-75, los crearon Vint Cerf y Robert Kahn, financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero sin saber si había o no aplicaciones militares, y los colgaron libre en la red, y a partir de lo cual se creó todo el desarrollo de Internet y toda la industria de Internet. El World Wide Web, creado en el año 90 por Tim Berners-Lee y Wendy Hall, dos informáticos ingleses, pero Tim Berners-Lee en realidad no trabajaba como informático. No tenía empleo en Inglaterra porque había acabado sus estudios de física en la Universidad de Oxford y entonces encontró un trabajo en el Centro Europeo de Física, de Alta Física, el CERN en Ginebra, pero empleo de documentalista. Y entonces, como había un lío en la documentación y no había forma de encontrar nada, entonces en sus noches creó un sistema de clasificación y búsqueda de documentación que acabó siendo el World Wide Web. ¿Y qué hizo con el World Wide Web? Inmediatamente, en cuanto lo tuvo hecho, lo puso en la red. Primero, porque poniéndolo en la red, todo el mundo podía empezar a modificarlo, mejorarlo y poner otra vez en la red las mejoras. Esto es creación colectiva. Y luego, bueno, soy amigo de los dos, de Tim y Wendy Hall, y una vez le pregunté a Tim, pero tú te podías haber hecho millonario como el tonto este de Bill Gates, que no inventó nada, pero genio comercial. Cuando necesitaba inventar algo o tener algo más avanzado tecnológicamente, compraba una empresa como Spyglass para hacer de ahí el browser y quitar a Netscape del mercado. Pues bien, dije, tú imagínate si cada clic que hacemos para buscar algo en World Wide Web te tenemos que pagar medio céntimo. ¿Cómo no lo hiciste? Dice, hombre, yo era perfectamente consciente de eso, pero ¿sabes qué? Yo lo que quería era cambiar el mundo.
¿Qué quiere decir eso? Que si lo comercializaba de entrada, bueno, las cosas iban a ser más lentas, iba a haber competencia comercial, etc. Mientras que si ponía un instrumento de búsqueda universal, el hipertexto, y lo ponía en marcha, y todo el mundo se lo podía apropiar, podía cambiar el mundo. ¿Y saben qué? Cambió el mundo. Entonces, todos en nuestro corazoncito queremos cambiar el mundo. El mundo o el mundito, pero algún cambio, ¿cierto? Y bueno, a veces lo conseguimos, a veces no. Pues él era lo mismo, solo que su forma de cambiar el mundo era liberar el World Wide Web. Y por eso vive feliz. Incluso luego al final encontró, no tenía empleo, al final encontró un empleo en el MIT para gestionar las tecnologías del World Wide Web, pero ni siquiera como profesor, ni con tenure, ni nada de eso. Y un día su amiga Wendy, la que había coinventado con él, que era mucho más académica, etc., dijo: oye, Tim, ¿no deberías hacerte profesor de alguna vez? Te tendrían que dar una cátedra en el MIT, ¿no? Como mínimo. Y dice: ¿tú crees? Digo, sí, mira, mucho mejor. Los tiempos que corren. Entonces, 15 años después se hizo catedrático en el MIT. ¿Esto qué quiere decir? Que hay sistemas de valores culturales que están en la base de la creatividad y están en la base de la capacidad de esa creatividad de incorporarse al conocimiento humano. Y saben que no es tan exótico. El mundo, muchos periodistas siempre bien intencionados dicen: pero no puede ser que la gente ponga cosas tan valiosas, libres en la red, y que no les importe tanto el dinero. Bueno, a muchos les importa, en el sentido de que tienen que pagar el alquiler de vez en cuando, pero no es que sea el modelo tradicional de los nuevos empresarios de Silicon Valley que quieren comprarse jets y yates y toda esa historia. Este modelo de creación en base a la satisfacción de crear y a que se utilice tu creación, ¿saben qué? Es el de ustedes, es el mío. El mundo académico ha vivido siempre en función de esos valores, desde la Edad Media. ¿Cuál es el valor de la investigación que hacemos? Ponerla libre en la red o publicarla libre para que ese conocimiento se difunda. ¿Y qué es lo que nos da satisfacción? El reconocimiento de nuestros colegas y de nuestros estudiantes. Ese es nuestro sistema de valores. Podemos ser tontos, pero yo creo que los que son tontos son los que confunden el dinero con la vida. Entonces, en ese sentido, las reacciones de extrañeza de la cultura libre, de la cultura digital, es poco informado de lo que ha sido la historia del conocimiento a lo largo de la humanidad. El humanismo digital es derivado del humanismo y, por tanto, de lo que siempre ha estado en la base de la creación de ideas, y las ideas son lo más potente. Mire, en Silicon Valley, donde pasé muchos años, en San Francisco, había un dicho que es: con dinero sin ideas pierdes el dinero, con ideas sin dinero obtienes el dinero al final. El poder de las ideas. Pero las ideas no es algo que se le ocurra a una persona una vez y se lo guarda, porque esa idea hay que probarla, hay que comunicarla, hay que interactuarla. Es como ustedes cuando escriben un artículo y o lo publican o antes de publicarlo se lo envían a unos colegas para que se lo comenten, porque es así como avanzamos. Es una creación a la vez colectiva e individualizada. Y esto muchísimo más en un entorno digital, en que la comunicación es instantánea, global, específica y genérica a la vez. Y esto ha sido así siempre. El otro ejemplo famoso es el programa de servidores Apache, que llegó a una cooperativa de gente en San Francisco, totalmente abierto, y que llegaron a manejar 2/3 partes de los servidores del mundo. Es decir, no todo es neoliberalismo, afortunadamente. Hay actividades que caben en una galaxia de libre creación que se expande sin cesar. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la especificidad de esta creatividad libre y compartida en la cultura digital? Aquí simplemente les doy titulares.
La interacción creativa en las redes de Internet se basa en las siguientes características. Una, la posibilidad de comunicar, mezclar y fundir cualquier producto cultural sobre la base de un lenguaje común, digital. Eso es lo más importante. Tenemos un lenguaje universal. Creíamos que era el Esperanto, pues no. Luego algunos creen que es el inglés, pues tampoco. Es la comunicación digital. Segundo, la capacidad de comunicar de lo local a lo global y de lo global a lo local en tiempo real o tiempo seleccionado. Tercero, la multimodalidad de la comunicación, imágenes, texto, sonido, cualquier cosa. Cuarto, la interconexión de todas las bases de datos digitalizadas, por tanto, el famoso hipertexto que imaginó Ted Nelson con su Xanadu en 1965. Esto se ha hecho realidad. Creamos textos y los situamos en un hipertexto que está ¿en dónde? En la nube. ¿Ven? No en el hipertexto, andan por ahí. En redes alimentadas por gigantescos servidores. Más allá de lo que fueron los servidores específicos en el origen de cada red. La nube nos interconecta. Quinto, la capacidad de reconfigurar cualquier configuración de red o producto digitalizado, produciendo un nuevo significado mediante la construcción de múltiples capas que pueden formar distintos módulos según el propósito de cada intervención cultural. En este sentido, es no solamente texto, pero imágenes, música, narrativas. Este mixaje generalizado, este mestizaje, es lo que Lawrence Lessig ha llamado la cultura libre, donde todo se puede mezclar y las referencias históricas o a literatura o a músicas pueden poder expresarse. Por ejemplo, esto conecta con tradiciones culturales muy antiguas. El famoso manifiesto antropófago de Andrade en Brasil en los años 20, en que habló del sincretismo creativo entre todas las músicas y las expresiones culturales. Y de ahí salió la nueva música brasileña que construyó Gilberto Gil, entre otros, en los años 60. Sincretismo. Pero este sincretismo ahora puede operar entre miles de personas y a la velocidad de la luz. La recombinación conduce a nueva creación. Y es por eso que no vale el tema de los derechos de propiedad irrestrictos, porque bloquean ese sincretismo, que es la base en toda la historia de la nueva creación cultural. Esto, por cierto, se puede hacer también de manera muy fácil y con textos. Muchos de nosotros trabajamos con textos. Por ejemplo, doy un ejemplo personal porque lo conozco, pero para dar una imagen más concreta. Cuando yo me incorporé en el año 2001 a la Universitat Oberta de Cataluña, en Barcelona, para dirigir el programa de doctorado de Sociedad de la Información, del que han sido estudiantes varios de sus profesores en la Universidad de Guadalajara, me pidieron que hiciera una conferencia inaugural, obviamente por Internet. Y entonces intenté hacer algo que diera un ejemplo de cómo una conferencia por Internet no es exactamente escribir un texto y ponerlo en Internet. Entonces hice una conferencia modular. Quiere decir que tenía muchos aspectos, porque el análisis de Internet es poliédrico, lo tecnológico, lo social, lo cultural, lo político, lo institucional, pero en módulos, de forma que cada uno, según su interés, pudiera cambiar el orden de los módulos e interactuarlos. Una conferencia modular. Esto es una forma muy primitiva, porque es puramente textual, pero es para ilustrar la idea de que lo que Internet permite sobre todo, y la creatividad digital permite sobre todo, es la constante reconfiguración de cualquier producto cultural. Y esto no es simplemente poner en orden distinto, sino es crear un proceso mental distinto y, por tanto,
innovar en la capacidad de transmitir el conocimiento en función de los proyectos específicos. Y, en fin, en torno a esto, una última característica es la construcción gradual de una mente colectiva humana. No necesariamente global, pero múltiple, por la participación de múltiples mentes en una misma red con un propósito determinado. Los conciertos conjuntos a distancia, la pintura conjunta a distancia, la creación literaria a través de un debate. O sea, salir de los límites de la individualidad, pero al mismo tiempo manteniendo la individualidad, porque no desaparece, sino es un nodo de una red de creación y, por tanto, de muchas más posibilidades de lo que esa red puede construir. Esto está en la base del arte en red, en Internet, de la composición musical en red, en tiempo real o diferido. Y esto no es específico al arte, sino a toda forma de creatividad y para toda clase de objetivos. Por ejemplo, sobrevivir a un tsunami. Mis estudiantes en la Annenberg School of Communication diseñaron un sistema de móviles interactivos con reconfiguración de programa fácil de utilizar para los supervivientes de tsunamis en el Pacífico y que fue utilizado y salvaron a miles de personas por la capacidad facilísima de utilizarlo y de conectarse a través de formas en que no era posible otra comunicación. Porque, como ustedes saben, en un sismo, que todos tenemos algún problema con esto, la comunicación móvil es la que se mantiene. Entre otras cosas porque es satélite. O incluso un tema más complejo éticamente, pero los derivados financieros, que son a la vez los que han hecho incrementarse exponencialmente el capital virtual que se ha creado en el planeta, que es 50 veces mayor que el valor de los bienes y servicios generados, y que obviamente han tenido, una de las consecuencias han sido responsables de la crisis financiera. Pero yo no hablo de esto ahora, digo, los derivados financieros, los activos sintéticos que se han creado, es otra forma de sincretismo financiero y también es creatividad con otros objetivos. No todo es arte, sino ganar dinero también, y han ganado mucho dinero. Entonces, el potencial de creatividad, innovación, productividad y generación de sentido aumenta exponencialmente. Y hoy por hoy se enfrenta a obstáculos institucionales y monopolios de intereses comerciales que están frenando ese potencial a través de una legislación obsoleta basada en intereses muy concretos. Por ejemplo, la creatividad musical, los estudios musicales de Hollywood y compañía están bloqueando. Además, haciendo que entonces la creatividad y el consumo de cultura creativa se ilegalice, se convierta en ilegal. La manía de intentar de que los jóvenes del mundo no bajen gratis creaciones musicales. Bueno, hay 60 millones de personas que en Estados Unidos regularmente se bajan música o imágenes que tienen copyright y que no lo respetan, porque es inverificable ese modelo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber nuevos modelos de negocio y están surgiendo, han surgido. iTunes fue uno de los primeros, pero hay otros mucho más sofisticados que tengan en cuenta la nueva realidad tecnológica de producción y consumo cultural. Pero acabo refiriéndome a una relación aún más profunda de la creación artística en el contexto de la comunicación digital. Y es la siguiente. Las redes conectan, ¿cierto?, y desconectan. Todo lo que en un mundo de redes hay lo que está conectado en la red y lo que no está desconectado. Son redes incluyentes y excluyentes, en contra de la utopía de la comunicación universal. La lógica de la comunicación digital
no lleva solo al hipertexto, sino que lleva a mi hipertexto. Porque ni ustedes ni yo vivimos en el hipertexto general. De ese hipertexto tomamos un fragmento, nuestro fragmento, que es individualizado, que no es cultura socializada, que no es cultura general, y vivimos en ese fragmento, no en el conjunto de hipertexto. De la misma manera que datos duros de investigación sobre comunicación, en los temas, por ejemplo, de comunicación política, sabemos que las personas, la gran mayoría de personas en el mundo, en todos los países, no miran la televisión o leen los diarios para informarse, sino para confirmarse, porque nadie mira los programas con los que saben que no están de acuerdo. Solo miran los programas con los que saben que están de acuerdo para tomar argumentos para su opinión. Y lo mismo con los diarios, etcétera, etcétera. Lo cual es muy serio, porque quiere decir que los medios de comunicación se han convertido en medios de incomunicación y que el hipertexto de Internet se ha convertido en una infinita serie de fragmentos de hipertextos, porque yo en Internet hago solo lo que me interesa a mí y no lo que le interesa a la persona de al lado. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos entrado en un mundo de incomunicación, no de comunicación tecnológica y de incomunicación de sentido y de incomunicación de experiencia. Eso es la base de la construcción de un mundo de yo y los otros. Los que yo no comunico, los que no me interesan, son los otros, o sea, alienígenas, no humanos. Y eso es la base de la violencia. ¿Por qué? Porque si no son como yo y no son humanos, me van a matar mejor que los mate yo antes. La no comunicación en las sociedades, la construcción de universos paralelos de sentido, es la base de la violencia, que es el problema que hoy día en el mundo, todo el mundo, todas las personas temen más. Y entonces, ¿qué? Esto no es culpa de la comunicación digital, sino es tendencias sociales profundas, la cultura de la individuación, señalada por Giddens hace tiempo, que no es individualismo, pero es más profundo, es individuación. Yo soy yo como individuo y ya está. Y que está racionalizada además por la ideología neoliberal por razones comerciales. Entonces, esa cultura es una cultura de aislamiento. Y ahí la posibilidad de aislarse en la comunicación a través de la apropiación fragmentada de Internet refuerza extraordinariamente esa tendencia a la posibilidad de aislamiento. Entonces, se va desintegrando la comunicación entre las personas, porque ya no compartimos códigos, no tenemos códigos comunes de comunicación. Más aún, eso es mi último libro, la crisis total de las instituciones en todas las sociedades agrava ese tema, porque había instituciones buenas o malas, las podemos criticar, pero instituciones que organizaban una cierta comunidad de códigos. El Estado, la Iglesia católica en concreto, pero más. Pero hoy día, desde la perspectiva de los jóvenes, ¿quién se puede fiar del Estado en México o en Estados Unidos o en una Europa xenófoba que si no eres del país te meten en la cárcel? ¿Quién se puede fiar del Estado, que se ha convertido en instrumentos de control de grupos seleccionados sin ningún tipo de empatía con el resto de la sociedad? ¿O quién se puede fiar de una Iglesia que el intento de regeneración de Papa Francisco contra la degeneración pederasta de miles de sacerdotes cubiertos por cientos de obispos está siendo combatida con la última energía por una buena parte de esa Iglesia? ¿Quién puede buscar referencia? Eso explica la crisis profunda de la Iglesia católica por falta de confianza. Pero aparte de la crisis de la Iglesia como tal, eso también nos vacía de códigos comunes en una gran parte de la sociedad y en particular en América Latina. De ahí la búsqueda esencial de lo que yo llamo
protocolos de comunicación que restablezcan la comunicación de los humanos entre humanos, sin pasar por mediaciones institucionales. En esa búsqueda, mi hipótesis, el arte, la creación artística, ha sido la forma en que siempre hemos comunicado los humanos, a través del tiempo y del espacio, de historias y geografías diversas. ¿Cómo si no podríamos ser sensibles al arte antiguo? ¿Cómo si no podemos ser sensibles al arte de culturas que no tienen nada que ver con nuestra experiencia directa? Las pinturas que muestran el sufrimiento humano, las esculturas que connotan subliminalmente la majestuosidad fatua de los poderosos, la música que nos conmueve de dolor, de alegría, de danza de la vida y danza de la muerte. Todos aquellos sentimientos y emociones en que nos reencontramos como humanos. El arte, en todas sus expresiones, siempre ha tendido puentes entre experiencias diferentes, más allá de las culturas, activando en nuestro cerebro emociones más profundas que nos caracterizan como especie. Por eso digo que en un mundo de espejos rotos, formados por textos no comunicables, el arte en todas sus formas puede trascender nuestra radical soledad. Y puede hacerlo renovándose continuamente en una creación digital y colectiva, en que los artistas somos todos y todos somos sujetos emotivos de ese arte que nos hace llorar y reír como si volviéramos a creer en la vida. La creatividad artística es más que nunca origen de significado y sentido común en la cultura digital. Muchas gracias por su atención. No, no, pero tú tienes que moderar. No, bueno, de acuerdo. Si quieres sentarse. No, gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Se escucha? No. A ver los cácaros. Muy bien, gracias. Estamos recibiendo algunas preguntas por escrito, por ahí hay papeletas, y esto es para hacerlo más práctico. Luego los micrófonos dan tentación de hacer una ponencia desde allá y el ponente está acá. Entonces, ¿cuál es el futuro de la política y la democracia en la era digital? La forma fácil de contestar es no hay futuro. Y de hecho, ese es mi último libro, que se llama La crisis de la democracia liberal, que es, hablando claro, la única forma de democracia que hemos tenido en los últimos 2 siglos y que está sufriendo una crisis gravísima. ¿Y por qué la era digital tiene una cierta parte? No es culpa de las tecnologías digitales, es que la comunicación digital amplía el espectro de intervención de ciudadanos y de personas en los debates sobre la política en general. Y al hacerlo, quiere decir que la historia del debate confinado
en las instituciones no se puede mantener cuando hay una distancia general entre lo que piensan los ciudadanos y lo que piensan los políticos. Y esa distancia existe hoy día en el conjunto del planeta. Ya lo verán en mi próximo libro, pero que es que ya está en México. Pero 2/3 de los ciudadanos del mundo no piensan que estén gobernados democráticamente. 80% piensan que los políticos son todos corruptos y degenerados. No estoy diciendo que sea así, algunos sí, otros no, pero quiero decir, eso es igual, lo que yo piense es igual, lo importante es lo que piensa la gente. Todas las instituciones han caído en términos de legitimidad. ¿Y saben qué? Excepto en México, por cierto, en que no hay ninguna institución que se salve, ninguna. En otros países, por ejemplo en América del Sur, la institución que, por ejemplo en Brasil, que es una democracia en crisis, la única institución que aún confía la gente son las Fuerzas Armadas. Y lo mismo en Estados Unidos. Entonces, la idea, y obviamente todo el mundo siempre me pregunta, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, además hay razones por todo eso que he expuesto en mi libro, es por tanto otra conferencia, pero cuando me preguntan, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, primero, yo nunca digo qué hay que hacer, punto. Yo me sitúo en la posición del psicoanalista, le digo, ¿por qué su vida es miserable? Y usted se la arregla. Pero además, porque no hay soluciones específicas, genéricas, porque dependen de cada país, de cada situación, de cada contexto. Y eso los tienen que buscar los ciudadanos. Si no, estamos siempre otra vez en la historia de los intelectuales que van a salvar el mundo, pero sin saber nada de ese mundo. Miren, para la gente de tradición de izquierda, siempre hay una idea de que cuando no se sabe qué decir, se cita a Gramsci. Aquello de que un viejo orden ha muerto y un nuevo orden todavía no ha nacido, y entonces aquí estamos en la transición. Bueno, ¿y quién le dice que va a salir un nuevo orden? ¿Por qué regla de 3? Tiene siempre que haber un nuevo orden que ya está predestinado a ser. Eso es, la siguiente frase es, y mi partido es el que va a transformar el mundo en ese sentido. Bueno, pues no estamos en esa fase, porque la crisis es tan profunda, que claro que no hay vacío social y claro que la humanidad, espero, sobrevivirá más o menos, y las formas políticas también. Pero estamos en una fase de transición y hay que tener en cuenta que todo eso, lo nuevo, ese nuevo, se va a desarrollar de forma orgánica. Va a crecer por sí mismo. Entonces, hoy día estamos en una situación que yo interpreto como caos. Y ese caos hay que saber vivirlo de forma creativa. Para empezar, hay que tener paciencia y aprender a vivir en el caos. Porque si esperamos a que haya instituciones políticas de las que nos fiemos, ¿qué hacemos con la vida ahora, con la vida que tenemos? Y los jóvenes, ¿qué pasa? ¿Tienen que esperar a que les vuelvan a hacer otra democracia en la que no van a contar? No, estamos en el caos, vivamos en el caos y vamos a ver qué pasa. Y por tanto hay que vivir en la solidaridad, en el amor, en la educación, en ocuparse los unos de los otros, en reconstruir humanidad. Y vamos a crecer juntos, no esperar otros políticos que nos resuelvan los problemas en función de sus intereses. Bien, muchas gracias. Hay muchas preguntas, todas se las vamos a dar al doctor Castells y tenemos que seleccionar algunas. Sí, yo me pasaré la noche contestándolas, no se preocupen. Pues si hubieran puesto su correo electrónico o su nombre, podría contestarles el profesor. En el marco de la cultura digital y los nuevos procesos de creación autónoma y colectiva, ¿cuál es el papel de la educación?
imagino ves si esto transforma, cómo debemos transformar las instituciones educativas en este contexto de la cultura digital. Absolutamente. La cultura digital quiere decir que hay, por un lado, acceso irrestricto, porque todo está en Internet. Oh, por cierto, mira, les voy a dar un dato simpático. Un estudiante mío, pero un estudiante especial, en el año 2010 publicó un artículo que, calculando toda la información que existe en el planeta y en qué plataformas está y en qué forma está. Y, bueno, obviamente todos le dijimos que estaba loco, pero resulta que lo publicó la revista Science, que es la revista de referencia de la comunidad científica. Y entonces, según él, 92% de la información del planeta está digitalizada, y de la cual 80% accesible por Internet. ¿Eso qué quiere decir? Que se acabó el monopolio de la información. ¿Y entonces qué? ¿Todo el mundo somos educados y listos? No, exactamente lo contrario. Porque cuando todo está en un lenguaje común que se puede acceder y todo está en Internet, etcétera, o casi todo, lo esencial, ¿qué es lo importante? La capacidad cultural y educativa de acceder, de saber qué se busca, para qué, no técnicamente, sino qué haces con esa información, cómo te adentras en el laberinto de información, con qué criterios, a dónde vas. Miren, hay una de las mayores estupideces que se suelen decir es que tenemos demasiada información. ¿Qué quiere decir que tenemos demasiada información? Si yo voy a la biblioteca de Berkeley y tengo 12 millones de volúmenes, y voy a la biblioteca de una universidad española media y tiene 1 millón, yo no voy a leer 12 millones de volúmenes, ni 1 millón de volúmenes, ni siquiera 1000. Pero voy a tener más posibilidades de encontrar lo que busco si hay 12 millones que si hay 1 millón, ¿cierto? Pura lógica. Pero tengo que saber qué busco y para qué y qué hago con lo que busco y cómo lo proceso. Eso es educación, eso es capacidad educativa. Por tanto, una era de la información sin educación es una era de la desinformación, porque ahí sí, no saber qué hacer con la información es gravísimo. Con respecto a la educación, a las formas digitales de educación, por tanto, la educación más central que nunca, punto, más que nunca. Pero con respecto a las formas digitales, miren, hay grandes debates sobre si el valor de la educación digital, si vale o no vale. Quiero decir, educación online, como la hace la Universitat Oberta de Cataluña. Es muy sencillo. Por un lado, hablamos como si oponiendo lo que se hace en Harvard a lo que se hace online. Por favor, como si todo el mundo pudiera ir a Harvard. Y como si todas las edades. Miren, yo personalmente creo que para jóvenes de 18 o 20 años, la vida físicamente en la universidad, en un campus universitario, etcétera, es fundamental. Porque sí, se va a aprender, pero se va a otras muchas cosas, como sabemos. Y esas otras muchas cosas forman parte de la vida y forman parte también de la educación, siempre que no sean demasiado otras cosas. Pero bueno, pero eso forma parte de las fases de la vida. Pero las universidades, como ustedes, ya no son universidades presenciales, son universidades híbridas, porque estudiantes y profesores pasan más tiempo en Internet que en el aula. Ya está. Ahora, la educación exclusivamente online sirve para dos cosas. Primero, para llegar a zonas y lugares en que no se puede llegar de otra manera. Y segundo, y sobre todo, para la educación continua de toda la sociedad y para que la gente pueda seguir estudiando en la universidad a partir de cuando ya están en la vida profesional o en la vida de familia. ¿Cómo se va a seguir estudiando entonces? Y sin embargo sabemos que hay que reciclarse constantemente en una tecnología y una sociedad en constante cambio. Entonces son complementarias, no se pueden oponer, son complementarias. Y el valor de la educación online será cada vez mayor
porque cada vez más proporción de la población tendrá que actualizar sus conocimientos a lo largo de su vida. Hay dos preguntas con dos temas que son su opinión sobre la piratería digital y su opinión sobre el engaño Google. ¿Sobre el qué? El engaño Google, es decir, el espionaje de datos que realiza la empresa al capturar información. Bien, entonces, la piratería digital es lo que los monopolios culturales llaman a la práctica de apropiarse libremente de la cultura en la red. Otra cosa muy distinta es lo que también se hace mucho en el mundo, y yo lo he visto en México, bajarse de la red, grabarlo en un disco y venderlo en la calle. Eso es piratería, es mucho decir piratería. En una sociedad llena de crimen hasta aquí, llamar piratas a esta gente, digamos que son ladrones. Son ladrones y como ladrones, bueno, pues habrá que tratarlos igual que los que roban otras cosas. Ahora, el término es interesado porque quiere decir que en la medida en que la tecnología hoy día permite apropiarse contenidos y no hay modelos de negocio que realmente respondan a esos contenidos y no hay modelos de negocio que protejan a los artistas de forma efectiva, porque hay que protegerlos y que cobren sus derechos de propiedad intelectual. No es una cuestión cuestionable en ese aspecto, pero en esa medida los monopolios culturales intentan, en lugar de abrir a otros modelos de negocio, intentan mantener su monopolio rentable, incluyendo el control sobre los artistas, lo más que puedan, igual que las empresas de automóvil, que en lugar de producir coches eléctricos, que ya podrían estar produciendo, intentan amortizar lo que tienen ad infinitum. Entonces, por eso hablemos en concreto de qué formas de apropiación, qué formas de piratería, qué formas de robo, y solo en esa diversificación se puede mantener. Respecto a la vigilancia privada en la empresa, obviamente es ilegal. Es ilegal en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a su privacidad. Una cuestión diferente es que si se utiliza el material de comunicación electrónica en la empresa en horas de trabajo para su uso personal, eso la empresa como tal, no para vigilar, sino como tal, tiene que controlar ese uso porque es tiempo de la empresa, tiempo que está pagando la empresa. Y en ese sentido no es tanto la forma de privacidad lo que cuenta, sino el no uso de ese tiempo. Ahora, lo que ocurre es que las empresas hacen otras cosas. No todas, pero muchas. Por ejemplo, vigilar electrónicamente la interacción entre sindicalistas en el marco de la empresa. Interacción legalmente protegida. O utilizar formas de conexión no durante el tiempo de trabajo, sino formas de conexión de lo que la gente hace para vigilar su vida privada. Eso sí que es piratería, por cierto. Ahora bien, hay una cuestión muy importante en el sentido que es cada vez más, eso es un tema clásico, cada vez más hay otro tema más grave sobre empresa y privacidad, que es la utilización por las agencias de reclutamiento de información de cualquier persona que pida un trabajo, de investigar su vida privada mediante su actividad en las redes. Eso sí que es una invasión total de privacidad con consecuencias concretas. Y aprovecho para darles a los jóvenes que entran al mercado de trabajo un buen consejo. Cualquier cosa más o menos rarita que hayan hecho y que esté en la red, bórrenla antes de entrar al mercado de trabajo. No, por cierto, no desaparece, Facebook la tiene igual. Pero bueno, eso ya es más complicado sacarlo del archivo de Facebook. Pero lo primero que hacen cualquier empleador
cuando le piden un trabajo es mirar qué hacen ustedes en la red. Por eso yo no estoy en Facebook. Aquí hay una pregunta que parecería de ciencia ficción, pero a lo mejor no, usted dirá. ¿Los procesos de comunicación se van a ver afectados por la creación de obras de arte por parte de robots funcionando con inteligencia artificial? Sí, ahí tenemos un problema. Ese sí que es un problema real y no simplemente político, etc. Miren, de eso la que sabe es la vicerrectora, Carmen. Cualquier cosa de robots se lo pregunten a ella. No, en serio, muy en serio. Porque este sí que es un problema serio. Hemos llegado, yo no sé nada de inteligencia artificial, pero sé lo que pasa porque me lo cuentan mis amigos ingenieros. Entonces, hemos llegado en este momento de verdad, no en la ciencia ficción anterior, al momento en que la inteligencia artificial se difunde en todas las prácticas de la sociedad y con capacidades cognitivas muy elevadas. Muy elevadas. Tanto como decir que ya puede haber emociones y sentimientos, etcétera. Mi gran amigo Antonio Damasio, el gran neurocientífico, me dice que no. Que eso no, que los robots, capacidades científicas, cognitivas, emocionales, sentir emociones, no. Pero, capacidades de recombinación de información que derivan en conocimiento, sí, porque son mucho mejores que nosotros. Pueden almacenar mucho más y recombinarlo con mucha más velocidad. Y si tienen, pero eso sí, el propósito tiene que estar programado. Tiene que estar programado. No lo pueden decidir ellos, por ahora. Por ahora. No sabemos, por interacciones sucesivas, de generaciones sucesivas, a dónde puede llegar la inteligencia artificial. Pero hoy día estamos realmente en esa frontera. Y están ocurriendo cosas muy serias en todas partes. Bueno, una que antes contaba unos amigos, que, por ejemplo, la producción de robots sexuales con alta capacidad de reacción y programada ya está en el mercado. No les voy a dar la dirección. No empiecen a mirarme con especial interés. Pero está en el mercado y es muy avanzado. Pero algo mucho más serio. Esto también es serio, en fin. Pero algo mucho más serio. La intervención en las redes sociales de robots programados para difundir mensajes, ampliarlos, modificarlos. Esto sabemos que está pasando de forma masiva en el mundo. Y claro, decimos, bueno, son los rusos. No, es todo el mundo. Absolutamente todo el mundo lo hace. En Venezuela empezó la oposición de Venezuela, que ha llenado de robots las redes venezolanas. Pero contestaron los venezolanos, obviamente. Y ya nadie sabe lo que pasa en las redes sociales de Venezuela. Y lo mismo ocurre en México, durante las campañas electorales. ¿Y quién hace qué, cómo y cómo se discriminan unas cosas y otras? Pues mire, es muy complicado. En nuestra Escuela de Comunicación de Los Ángeles hemos creado un programa de trabajo en combinación con otras universidades para intentar encontrar formas pedagógicas de alertar a los profesionales de comunicación y de periodismo sobre cómo detectar las famosas fake news. No es fácil. No es fácil. Entonces, ahí sí que estamos en una situación en que la digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial ha contaminado el conjunto de la información en las redes digitales y que no hay solución por ahora. El único consejo que damos de momento, miren, aparte de lo que vean en las redes digitales, miren otras cosas. Pero bueno, otras cosas también están contaminadas. Si miran incluso el New York Times, también le han contaminado la información. También se saben otras cosas. Entonces, hemos creado nuestro propio monstruo.
Y es uno de los temas que siempre, con mis amigos creadores de Internet, siempre, bueno, cuidado. O sea, Internet es utopia y distopia al mismo tiempo. Es, por un lado, sí, tenemos todo esto de la creación y la libertad y la comunicación de recita, pero hemos creado un espacio en el que todo puede intervenir. Y ese todo es un mundo cada vez más lleno de robots. Una pregunta que parece de sí o no. ¿Cree que la creatividad combinada con la tecnología blockchain cambie el mundo? Sí, claro, lo ha cambiado ya. No es una cuestión hacia el futuro. Sí, absolutamente. Y sí, el blockchain amplifica, ¿vale? Amplifica, claramente. Sí. Pero es en la continuidad de lo que ya existía, lo que pasa es que ahora es mucho más potente. Y además ahí, una de las principales aplicaciones creativas del blockchain es Bitcoin. Bitcoin es un blockchain. Y Bitcoin, miren, por un lado se hunde, sube, baja, pero ¿saben dónde están acumulando Bitcoins como locos en este momento, esta semana? En Argentina. Porque ¿se acuerdan de una cosa llamada corralito? Pues ellos sí se acuerdan. Y entonces, a ver quién hace corralitos con Bitcoin, no se puede. Entonces, claro que es un riesgo, pero al menos es una alternativa. Entonces, cada vez más va a haber tecnologías de criptomonedas basadas en blockchain, cada vez más como alternativa a la inestabilidad financiera y a la inestabilidad mundial, porque como ustedes saben, Bitcoin tiene una propiedad que es que no puede hacer inflación porque hay un número finito de unidades que se pueden crear con el algoritmo. Entonces, sí, estamos entrando en un mundo, eso, ahí sí bastante sorprendente, pero yo no lo digo en ciencia ficción, todo eso que hemos estado hablando es lo que ocurre ahora. Lo que pasa es que nuestros marcos mentales son mucho más lentos de lo que está ocurriendo realmente en la sociedad, en la comunicación y en la tecnología. Gracias. Usted dijo que dentro de la cultura digital la tendencia es reafirmar las propias ideas. ¿Cómo podemos intentar eliminar brechas digitales en cuestión de género? Una compañera. Bueno, por fin, alguien sacó una pregunta de género. Miren, de todas las revoluciones que estamos viviendo a la vez, la más importante es la revolución, yo no digo de género, sino de las mujeres. Es la más importante, porque en 30 años ha cambiado más la humanidad que en milenios. Y ha cambiado porque ha cambiado la conciencia de las mujeres. La conciencia de las mujeres. Y en un sentido muy sencillo, se consideran sujetas, no digo sujetos, sino sujetas libres y capaces de decidir por sí mismas su propia vida, independencia de las instituciones o de cualquier otra persona. Eso es una revolución. Revolución en la familia, por tanto, la institución más básica de la sociedad. Y, por tanto, revolución en la socialización de los niños, revolución en la sexualidad, revolución en el sistema laboral, revolución en todo. Y eso está cada vez más acelerado en todos los ámbitos de la sociedad. Un ejemplo que para mí no es lo más importante, pero ha sido muy espectacular. El nuevo gobierno español creado hace 2 semanas, no hace 2 meses en realidad empezó, pero el nuevo gobierno es de 2 semanas, por primera vez en la historia del mundo hay 2/3 partes de ministros son ministras. 2/3 partes. Nunca había existido en ningún país. ¿Cierto? Y es consciente y deliberada, además, no ministritas, sino finanzas, defensa, justicia, es decir, las cosas importantes de mujeres obviamente extremadamente capaces. Entonces, con respecto a la cultura digital, sabemos empíricamente que las mujeres son más activas en las redes sociales que los hombres. Por tanto, hay cada vez más input femenino en la práctica de las redes sociales. Sabemos también
en los estudios sobre la educación digital en las escuelas, que, lo siento, esos son los datos, no hablo mal de nadie, que los chicos jóvenes, 12 años o así, utilizan más Internet para jugar que para aprender. Y las concienzudas chiquitas más para aprender que para jugar. Sabemos también que al mismo tiempo hay muchas más graduadas universitarias que universitarios en el conjunto del mundo, excepto, y ahí viene la cosa, en las escuelas de ingeniería. Entonces, ustedes tienen una especie rara a proteger, que es la vicerrectora, porque es una miembro del 4% que en México están en la Academia de Ingeniería, solo 4% mujeres. Entonces, esto es algo importante, porque si en ingeniería y en particular en lo que es el diseño informático y el diseño de redes es un mundo masculino y el mundo de hackers es enteramente masculino, aquí hay un desfase entre los productores de diseño y las utilizadoras de diseño. Y eso es un desfase cultural, institucional, y ahí hay a la vez un tema de investigación y un tema práctico que discutir y elaborar. Gracias. Y la última, doctor, si todavía tiene, si no, véngase a sentar cómodamente con un café y, ¿verdad? No sé. No, gracias, perdón, pero la última yo creo que es justo, ¿qué importancia tiene el estudio de las neurociencias para entender mejor las neurociencias? Entender mejor al cerebro humano ayuda a la creatividad y el mundo digital, más o menos es el planteamiento de la pregunta. Pues muchísimas gracias por esta pregunta, porque es fundamental. Tiene toda la importancia, porque recuerden, el origen está en las redes neuronales humanas, pero siempre en interacción con lo demás y con las otras. Pero, por tanto, el estudio del cerebro humano es el estudio básico para entender cómo se genera la creatividad y la innovación y, por tanto, todo lo que dije sobre la importancia de estas dos capacidades. Yo tengo la suerte de tener un gran amigo y colega, que es Antonio Damasio, que es uno de los grandes neurocientíficos del mundo. Es simplemente el que descubrió clínicamente y empíricamente y con MRIs, etcétera, que somos esencialmente animales emocionales, que no estamos, que Descartes está totalmente equivocado, que lo que somos, lo que nos lleva son las emociones que construyen los sentimientos y luego los racionalizamos. Esta es la base de lo que les dije sobre buscando en medios de comunicación lo que ya sentimos, porque no queremos que nos contradigan. Somos sobre todo emocionales. Esto lo descubrió Antonio Damasio y de ahí sale todas las aplicaciones, la inteligencia emocional, todo ese tema. Bueno, entonces trabajamos juntos en algunos aspectos, pero respetando que yo no sé nada de neurociencia y él sabe un poquito más, pero no mucho tampoco, de ciencias sociales, pero trabajamos bastante en interacción. Y estamos intentando ver de qué forma los procesos cerebrales están afectados por el nuevo entorno comunicativo digital. Porque tiene que haber, pero no se sabe bien, no se sabe nada en realidad. Tiene que ser distinto lo que ocurre en el cerebro en un mundo de redes digitales, internet, pero no hay estudios científicos serios sobre el tema. Por, obviamente, problemas metodológicos considerables. Ahora, él está avanzando en eso y en otras muchas cosas, porque él ha creado un instituto de hace 5 años, está en la Universidad del Sur de California, que se llama Instituto sobre Cerebro y Creatividad. Exactamente sobre ese tema, cerebro y creatividad. Y en el que, entre otras cosas, intenta analizar grandes creadores de máximo nivel, músicos, artistas, poetas, intenta analizar cómo funciona su cerebro en tiempo real.
Entonces sí, la nueva frontera de estudio de la creatividad es ligarla a los nuevos avances de la neurociencia que están realmente revolucionando nuestro conocimiento del ser humano. Pues con eso agradecemos profundamente al doctor Manuel Castells y a todos ustedes por su presencia y su interés en un personaje de la talla del doctor Castells y su excelente conferencia. No podríamos calificarla de otra manera, doctor. Muchísimas gracias de parte de toda la comunidad universitaria por esta conferencia. Bueno, de esta manera concluye esta muy interesante conferencia Creatividad y Cultura Digital del doctor Manuel Castells, donde hace un recorrido por el tema del Internet, las redes sociales, cómo está afectando los procesos sociales, la democracia, la política, la comunicación, el periodismo, la importancia del estudio de las neurociencias, en fin, una serie de temas muy importantes para entender el mundo en el que nos encontramos. Agradecemos mucho su sintonía esta tarde en esta interesante conferencia en el marco del 15º Encuentro Internacional de Humanistas de la Universidad de Guadalajara. Quédese en Canal 44. Pásela muy bien.